con la inflación. Bueno, ya saben el último dato del INDEC, la inflación récord. Pero vamos a arrancar con esto, ¿no? Pelea en la cabina del piloto en medio de una tormenta. Una tormenta en la cual están sonando todas las alarmas en el avión. Y se están peleando en la cabina del piloto. La verdad que es muy impresionante la desconexión entre los riesgos que corre la actual política económica, la situación social muy compleja, la calle caliente. Ayer vimos una primera marcha masiva en esta nueva escalada de movimientos sociales, organizaciones piqueteras, y se están peleando en la cabina del piloto, se están peleando por el timón. Es decir, se están peleando por quién tiene la manija, quién conduce la aeronave que está en una situación muy compleja. Tormenta eléctrica, volando para todos lados el avión, turbulencia de primer orden. Y Cristina no le da tregua al presidente Alberto Fernández y el presidente Alberto Fernández no define finalmente el rumbo económico. Esto es un poco lo que por ahí Carlos Fara definió como un empate catastrófico, es decir, una situación en la cual, ahora van a ver, el presidente acaba de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es muy complejo de cumplir y que va a generar todavía más tensiones en las calles en los próximos meses. Se está produciendo un ajuste inflacionario muy fuerte sobre el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, planes sociales, y en medio de todo eso no hay nadie que esté liderando el proceso político del gobierno, la gestión. El presidente porque teme lo que pueda hacer Cristina como reacción permanentemente, y la vicepresidenta porque está convencida de que el rumbo en el cual está conduciendo el avión el presidente Alberto Fernández es un rumbo equivocado. O algunos dicen, viendo el fracaso inminente de la gestión, trata de despegarse. Un ratito vamos a analizar con Sheila Bilker algo muy interesante, que es cómo este ajuste de esta inflación récord está pegando fundamentalmente en la base electoral del oficialismo. Y cómo el ajuste que viene por delante, por ejemplo, el Banco Central ayer volvió a subir por cuarta vez en el año la tasa de interés, lo cual encarece el crédito y quita toda posibilidad de que haya algún tipo de recuperación del consumo que se está desacelerando, está cayendo, por ejemplo, el consumo en tarjeta de crédito. O viene inminente un nuevo ajuste de tarifas de servicios públicos, como la palabra ajuste es algo que en la base electoral del oficialismo es algo muy mal visto, que todos piensan que es algo que va a impactar inexorablemente en el bolsillo de aquellos que tienen ingresos fijos, clase media, sectores medios bajos, en toda la sociedad, pero en el oficialismo es algo muy mal visto y en todo caso asociado con algo que para lo que votaron salir, digamos, que era el gobierno anterior, el gobierno de Macri. Y están percibiendo que ese ajuste se está desarrollando ahora en el gobierno de Alberto Fernández. Pero vamos a arrancar con estos números que ayer finalmente dio a conocer el INDEC, el número de inflación, 6,7%, por encima incluso del número que había recibido la semana pasada el presidente, el ministro de Economía, que habíamos dicho era arriba del 6%, pero estaba en el orden del 6,3%, fue 6,7%. La inflación anual ya en el 55%, primeros 3 meses del año, 16% de inflación. Y esto hay que compararlo con el 12,2% de aumento en el primer trimestre de jubilaciones y planes sociales, es decir, han quedado ya en el primer trimestre 4 puntos abajo de la inflación. Los principales aumentos en el mes de marzo, muy fuerte todo el tema educación, después vamos a ver por qué, casi 24% de aumento, pero muy fuerte también todo el tema indumentaria textil, más de 10% de aumento, y los alimentos que estuvieron, en este caso, en el 7,2% de aumento.
El otro dato para destacar, claramente en este tema de la inflación, tiene que ver con la progresión, lo que está pasando con la aceleración de la tasa de inflación. Se ve muy claro en el gráfico la aceleración al 6,7% del último mes, pero ya venís en un régimen inflacionario, fíjense, desde noviembre, que había tocado un piso la inflación de... A ver, no estoy viendo bien el gráfico, si cambian la placa lo puedo ver. Había tocado en noviembre un 2,5%, se acelera permanentemente. Es cierto que ya en marzo está el shock de alimentos y energía por la crisis en Ucrania, pero están también los textiles, está también restaurantes de hoteles, está también el aumento ya de combustibles, pero también de luz y gas, el primer aumento del año que va a seguir con el aumento que se viene en julio, y la inflación anual, la próxima placa, se viene acelerando del 45% que estaba en marzo del año pasado al 55%, es decir, una aceleración de la inflación importante. Dentro de los aumentos principales, tenemos en el primer trimestre del año el 16% que les decía del índice general de inflación, alimentos y bebidas corriendo al 20,9%. Este es el dato que hay que comparar con la asignación universal por hijo, que subió en marzo solo 12,3%, y este es el único aumento previsto en la UH hasta junio. Y ya tenés un piso en el primer trimestre del año de casi 21% de inflación de alimentos, 17% en prendas de vestir y calzado, educación 27% en el primer trimestre, un aumento muy fuerte de todo el tema de educación privada, útiles y demás, y restaurantes y hoteles también 16%. Y en los últimos 12 meses, fíjense el registro de inflación que viene teniendo la Argentina, el 55% de inflación anual. Está en 60% la inflación de alimentos, está en 67% la inflación de indumentaria, está en 68% prácticamente la inflación de restaurantes y hoteles, y está mucho más abajo la inflación o los aumentos de precios en agua, electricidad, gas, es decir, servicios públicos. ¿Qué es lo que va a aumentar nuevamente por la presión del fondo y el cumplimiento del acuerdo? Y es lo que está discutiendo ahora Guzmán, cuando dice que hay que gestionar con los funcionarios que estén alineados al programa económico, enviando una señal a toda la cúpula del área de energía que responde a Cristina y que tiene que llamar a las audiencias públicas e instrumentar a partir de junio un nuevo aumento de tarifas de servicios públicos y de luz, de gas y demás. Bueno, en ese contexto, atención, porque se descontrola la interna, lo que estamos contando, ¿no? No solamente hay una situación muy compleja desde el punto de vista de la aceleración inflacionaria, y eso está pegando en la calle, el aviso de las marchas piqueteras por actualización y ampliación de planes sociales y asistencia a los comedores y todo lo que hemos visto en los últimos días y que se va a potenciar incluso en este mes, con marchas anunciadas ya también para fin de mes, sino que también se descontrola la interna, porque empiezan a pelearse por el timón ya más violentamente entre Cristina y Alberto Fernández. Alberto Fernández, que lo hace al ministro de Economía decir, este es el rumbo y lo vamos a ratificar, porque está tratando de garantizar la estabilidad cambiaria, que es la única ancla que tiene en este momento la economía, es decir, que la situación no se espiralice. Cumplir con el acuerdo con el fondo le garantiza al menos tener en el corto plazo estabilidad cambiaria, que no se dispare la brecha cambiaria y detrás se espiralicen todos los precios. Pero del otro lado, Cristina, que ha salido muy fuerte a decir no está haciendo lo que hay que hacer y está buscando algún tipo de compensación rápida a la base electoral que se está licuando en el conurbano. La frase de Cristina de ayer, de el poder no te lo da la banda y el bastón, nosotros contamos el contexto de Cristina diciendo el poder está en las corporaciones, en el poder económico, está afuera y el poder político tiene que lidiar con eso. Pero cuando inmediatamente dice después, si no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, le está enviando el mensaje al presidente Alberto Fernández que está vaciado de poder.
y que esto se va a profundizar a medida que la aceleración inflacionaria avanza. Para mí es muy impresionante lo que sucedió ayer ahí en el CCK, en esta reunión de parlamentarios latinoamericanos y europeos, porque hubo en la previa, incluso en algunos momentos del acto, ahora vamos a ver las repercusiones, y eso indica que la interna está descontrolada, cánticos de militantes de la Cámpora haciendo el típico cántico de la mano de la jefa vamos a volver, como si no estuvieran en este momento en el gobierno. A ver, ahí se puede ver, tenemos el tape, a ver. Maxi, desde el minuto uno de este acto se convirtió en un acto político, tiene la mística de un acto político. Desde que llegaron temprano, ya 10:30, 11 de la mañana, los militantes para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, algo que era un acto formal, era la inauguración de la reunión de los parlamentarios europeos y latinoamericanos del Eurolat, y de hecho muchos de ellos después enviaron una carta quejándose a uno de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, diciendo que la verdad es que no se habían sentido para nada cómodos, que les pareció una situación bochornosa la de ayer, porque la primera parte del discurso de la vicepresidenta fue un acto formal de bienvenida al resto de los parlamentarios, recordando su paso como senadora, lo importante que es el poder legislativo, incluso un discurso sobre cómo se constituye el poder a lo largo de los últimos siglos, y después arranca un discurso político, arranca un acto político donde lo que vemos es aplausos, estos cantos que estamos viendo y la referencia al presidente de forma permanente. Claro, para mí, después vamos a analizar, digamos, los parlamentarios europeos del Partido Popular, de la derecha europea, aprovechan porque ven una disputa de poder. Yo también creo que es raro que en un ámbito donde estás enviando un mensaje a nivel internacional, pero bueno, los que firmaron eso son el Partido Popular en Europa, digamos, o en España, que son sectores obviamente que confrontan permanentemente con el kirchnerismo en todos los lugares. Pero estás enviando un mensaje, no importa si es a la derecha española, estás enviando un mensaje a toda Europa de que en la Argentina hay una crisis en el poder político. Es decir, que el poder político, la vicepresidenta, tiene una capacidad para fijar agenda mucho mayor de la que tiene el presidente de la Nación. Y eso es muy complejo para un gobierno que acaba de firmar un acuerdo con el fondo y está mínimamente tratando de atar la estabilidad cambiaria. Es un acuerdo para que Alberto Fernández pueda seguir gobernando y no vuele por los aires junto con el dólar y la espiralización de la inflación, que generaría obviamente una crisis institucional donde saldría eyectado el presidente de la Nación de su lugar y tendría que instrumentarse la sucesión en la línea con la vicepresidente o una asamblea legislativa. Pero bueno, más allá de eso, lo que me interesa analizar es esto que decíamos, ¿no? De empate catastrófico, donde no hay un rumbo claro desde el punto de vista del gobierno hacia dónde quiere ir. Ahora voy a analizar con Gila. Es muy interesante lo que vos tenés, Gila, con el tema de cómo está golpeando esto en la base electoral del oficialismo y qué percepción existe de el ajuste, ya sea en el oficialismo como en la oposición. Pero contame cuáles fueron los principales aumentos en marzo y qué está pasando por ahí abajo, ¿no? Con el tema precios en temas muy sensibles de la canasta familiar. Y claro, porque el aumento fue del 6,7%, del 7,2% en alimentos y bebidas, pero cuando uno se mete dentro de ese rubro, lo que da cuenta es que lo que más incrementaron fueron los productos más sensibles, los rubros más sensibles de la canasta básica. Por ejemplo, el pan, la leche, los lácteos, los huevos, la carne, todos ellos estuvieron por encima de ese 7,2%, en el caso del pan el 11,6%, en el caso de la leche, los lácteos y los huevos el 9,3% promedio, y la carne el 7,5%. Después vamos a contar cómo la carne está teniendo una suba explosiva en estos primeros días del mes de abril.
Cuando uno va directamente ya no en los rubros, sino a los distintos productos, el pan de mesa, casi 25% de incremento, eso tiene que ver con la suba internacional del trigo, de cómo impacta justamente el alza de las materias primas, de los alimentos en todo el mundo y en la Argentina particularmente, con incrementos todavía por encima de lo que está pasando de manera internacional. Los huevos el 21,6%, el pan francés 17,7%, el pollo el 15,1%, la leche en sachet, que es el alimento básico de la canasta básica, casi el 14%, la harina 000, que es la harina, Maxi, que el gobierno se había comprometido a regular, a que no tenga aumentos de precios. Bueno, el mes pasado tuvo un incremento esta harina de más baja calidad, 13,2%, y los quesos cremosos, promedio 13,1%, dando cuenta que otra vez los lácteos, junto con la carne, son los que más aumentan cuando uno toma en cuenta o analiza qué está sucediendo con la canasta esencial. Bueno, aumentos muy fuertes. Ahora vas a contar qué quiere Cristina que haga Alberto Fernández, ¿no? Cuando le dice no se están haciendo las cosas que hay que hacer. Claro, hay cinco medidas que Cristina está puntualizando a Alberto Fernández para que se tomen en las próximas semanas. Son 5, lo vamos a detallar en un ratito, y también vamos a contar el tema de los aumentos de la carne, que insisto, muy fuertes, incluso superiores al 20% en estas primeras 2 semanas de abril, que ya tiene un impacto en los mostradores, en las góndolas, en las heladeras de los supermercados, y la semana que viene se van a profundizar porque ayer mismo hubo incrementos en la media res que llegaron de los frigoríficos a las distintas carnicerías y a los supermercados. Bueno, y las figuras, ¿no?, del gabinete que están dando vuelta, y si el presidente va a tomar alguna resolución este fin de semana o no, sacudiendo a su gabinete. Nosotros venimos contando que en el área económica, ya se sabe que Cristina lo quiere afuera a Guzmán, que Alberto Fernández ha decidido sostenerlo a Martín Guzmán, pero está claro que Cristina hace rato quiere adentro del gabinete a Augusto Costa, que no significa que sea necesariamente en el área de economía, que sea el ministro de Economía. Es la mano derecha de Kicillof en términos económicos, fue en su momento secretario de Comercio Interior cuando Kicillof era ministro de Economía. Augusto Costa es sin duda lo que piensa Kicillof que hay que hacer en este momento, y lo que piensa Cristina es lo que piensa Kicillof que hay que hacer en este momento. Y dijo en las últimas horas Augusto Costa que está faltando decisión, voluntad política para aplicar medidas que ahora va a contar Claudio Zlotnik. Este es el hombre que quiere Cristina en el gabinete. Hay que tener voluntad política para generar respuestas. No se puede decir que el mercado es así y la economía es así. Contradiciendo un poco lo que es la hoja de ruta de Guzmán, que venimos contando, es un camino muy tortuoso en los próximos meses para el gobierno, donde tiene que ceñirse a un ajuste fiscal y sobre todo monetario con suba de tasa de interés y restricción de la emisión para financiar al Tesoro, y atravesar meses de alta inflación donde va acomodando los precios relativos. El dólar oficial no puede quedar atrasado respecto a la inflación, la tasa de interés no puede quedar atrás del dólar oficial y de la inflación. Las tarifas de servicios públicos tienen que aumentar para que la cuenta de subsidios, que se disparó nuevamente en el primer trimestre del año y complica todas las metas fiscales de este año con el fondo, no queden tampoco atrasadas. Y en ese contexto es muy poco el margen para recomponer efectivamente poder adquisitivo de los salarios. ¿Vos qué información tenés, Claudio? Y mira, las 5 medidas que Cristina quiere que Alberto tome en las próximas semanas tienen que ver con medidas que el kirchnerismo llama de la heterodoxia, justamente que se contraponen a lo que Guzmán, a la prolijidad fiscal que Guzmán quiere mostrar y que se comprometió a cumplir con el FMI. A ver, vayamos una por una. La primera es una que trascendió en las últimas horas y que el gobierno, en caso de dar cuenta de esto que quiere hacer Cristina, va a tener que mandar
al Congreso es un impulso al impuesto a la renta extraordinaria que está teniendo sobre todo el campo, digamos, por la suba de la soja, el trigo, el maíz. Quieren justamente crear un impuesto que después sirva para financiar un IFE o lo más parecido a un IFE o directamente un salario universal. Un IFE que, por lo menos en cabeza de quienes están analizando el proyecto, economistas del kirchnerismo, tiene que alcanzar a los trabajadores informales y a monotributistas de las categorías A y B, que son las categorías más bajas, tal cual sucedía cuando se distribuyó el IFE durante la pandemia. La segunda medida es directamente un bono compensador para trabajadores del sector público y también del sector privado, de las empresas, algo que hizo el gobierno a principio del mandato, cuando por decreto instruyó, digamos, a las empresas para que voluntariamente tomen, digamos, den un bono a los trabajadores. Acá lo que se trata es que se compense a los trabajadores por la inflación del primer trimestre. Un bono para beneficiarios de la AUH, porque hasta ahora hubo una actualización del 50% en la tarjeta alimentar, que lo único que hizo fue compensar la inflación pasada, la inflación del último año, porque la tarjeta alimentar tenía congelado justamente su valor. Lo que quiere el kirchnerismo, economista del kirchnerismo, es que haya directamente un bono para la AUH, que compense la inflación del primer trimestre. Otra de las medidas, la cuarta, es ampliar los acuerdos de precio, poner precios máximos al estilo de lo que se hizo al inicio de la pandemia. Hubo precios máximos desde marzo de 2020 hasta fin de 2020. Bueno, acá el plazo es hasta que termine la guerra y termine el efecto de los altos precios de las materias primas y de los alimentos, y directamente que haya precios máximos, cosa de congelar la canasta básica alimentaria, lo que decíamos antes. El gobierno hace un acuerdo del fideicomiso del trigo para que la harina 000, que es la de más baja calidad, quede congelada y ese acuerdo no se cumple. Hubo aumento arriba del 10%. Bueno, quieren congelar los precios de los productos básicos de la canasta básica. Y por último, bueno, que haya más emisión de pesos para financiar toda la ayuda o parte de la ayuda social adicional que estamos comentando, en disputa con lo que es el acuerdo con el fondo, que pone, digamos, justamente un techo muy, muy estricto a la emisión monetaria. Justamente acá quiere que se flexibilice lo monetario para financiar esta ayuda social. Ahora, Pablo, me vas a contar un poquito lo que anticipó esta semana Carlos González Prieto, de también la crisis que está generando con el paro de transporte, con la salida de granos al puerto de San Lorenzo, que es clave, digamos, en este momento, porque estamos en récord de cosecha gruesa por los precios muy elevados y ingreso de dólares por ese lado, pero al mismo tiempo hay todo un tema con el gasoil y la escasez de gasoil y los precios que se están pagando para conseguir el gasoil en el interior, y eso está generando todo un tema de paro de transportistas que están reclamando compensaciones, subsidios por parte del Estado, y eso genera todavía más problemas desde el punto de vista económico. Y ayer no hubo acuerdo, ayer estuvieron reunidos largas horas para ver si le podían llegar a un acuerdo que destrabe este paro, que sigue siendo por tiempo indeterminado, que lo que está haciendo justamente es que las liquidaciones de parte de los exportadores de las cerealeras disminuya. Entonces, digamos, lo que querían es justamente gasoil más barato y que se le reconozca una mejor tarifa por el transporte. Bueno, todavía no hay acuerdo, con lo cual el paro va a continuar de los transportistas una vez que pase la Semana Santa. Ahora vuelvo al tema económico. Está Javier Timerman. Gracias por venir, Javier. Vamos a hablar un poquito qué le pasa al gobierno, que yo digo tiene un problema principal, que es de indefinición del rumbo, ¿no? Trata de construir, por un lado, en un programa económico, está bien, para que no se le espiralice la crisis, pero salió Guzmán a decir acá hay que sembrar certezas, no incertidumbre, la economía no funciona en un vacío, obviedades, digamos, si no funciona en un contexto político, si tenemos un rumbo hay que apoyarlo desde el punto de vista político para poder generar confianza a través de eso y que la situación pueda mejorar. Y del otro lado salen permanentemente a cruzarlo y a decir que el rumbo directamente es equivocado, lo cual genera
obviamente mucha desconfianza. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué en esa dinámica no solamente la inflación se adelanta por el shock externo, sino también por la incertidumbre. Yo he citado acá varias veces a Galbraith cuando decía que la especulación generalizada es la respuesta no coordinada a la incertidumbre. Es decir, que lo primero que hacen todos los agentes económicos, del más grande al más chiquito, es ante la incertidumbre de qué va a ocurrir el mes que viene, y bueno, por las dudas me cubro. Lo increíble es que una parte del gobierno dice, bueno, vamos a perseguirlo. Y como están en la nada, digamos, no van ni para un lado ni para el otro, eso genera todavía más incertidumbre, porque no se sabe si van a la aplicación del acuerdo con el fondo o a perseguir a los sectores monopólicos, como dice Augusto Costa, que ha estado bastante tiempo en el gobierno y que no se ha cambiado esta trayectoria de lo que venimos contando. Pero bueno, el otro tema que me parecía muy interesante es esto que muestra Sheila Wilker en el estudio que hicieron entre el Centro de Opinión Pública y 3.0, que es lo que le está pasando y el drama que tiene Cristina Fernández de Kirchner con su base electoral, y también el drama que tiene Alberto Fernández respecto a las medidas que quiere aplicar. Naturaleza de los problemas en Argentina. Los problemas son principalmente, y bueno, una mayoría, 60% dice político. Ahora me lo interpretás, Sheila. Y un 30% o 37% dice económicos. ¿Qué significa que una mayoría de la sociedad piensa que acá hay un problema político de fondo? Bueno, a ver, vos recién planteabas en tu presentación disputa en el medio de la tormenta. Yo te diría que muy probablemente esto sea que la pelea también va hacia la tormenta, ¿no? O sea, la pelea es ir hacia el ojo de la tormenta. Y acá cuando preguntamos a los argentinos sobre cuál es la naturaleza principal, por supuesto el tema económico es lo que desvela en lo cotidiano, pero es un problema que se ve agravado por, yo te diría, bueno, en algunos casos la falta de decisión política, en otros las tensiones políticas, las rencillas internas, las disputas de poder, la falta de rumbo. Acá hay una cosa en términos de opinión pública, que es que por más que el gobierno diga que hay un rumbo claro, la verdad que ese rumbo no termina de verse con claridad, no termina de poder ser presentado a la sociedad con claridad, ¿no? De hecho, en todas nuestras consultas, sobre todo las cualitativas, donde la gente se puede explayar con más, puede elaborar ideas y presentar ideas, lo que aparece con mucha fuerza es justamente esa idea de desorientación, falta de rumbo, incertidumbre, o sea, todos fenómenos que tienen que ver con el no sabemos a dónde vamos. Entonces, el no sabemos a dónde vamos también tiene que ver con un tema de carácter, yo te diría, casi comunicacional incluso, ¿no? Digamos, si vos pensás la figura de Guzmán, Guzmán ha sido hasta ahora un actor económico muy volcado hacia la resolución de la deuda, con poco enlace con la ciudadanía, ¿no? Digamos, no es un ministro que marque con claridad, o por lo menos hasta ahora no lo ha hecho, vamos hacia acá, en qué consiste el plan, ¿no? Digamos, hay como una idea de, bueno, hay algunas cosas que hay que hacer, hay algunos compromisos con el Fondo Monetario, y como si esos compromisos fuesen el plan. Bueno, eso no se traduce en la ciudadanía, no se escucha como un rumbo. Esperamos un segundito porque ahora vamos a contar, es muy impresionante los focus group que estás haciendo. Le preguntan a votantes de la oposición que están opinando de lo que está ocurriendo y el rumbo del gobierno, y le preguntan a votantes del kirchnerismo, que es lo más interesante, que están opinando del rumbo que está fijando Alberto Fernández y del tema de la inflación, del ajuste, y vos tenés ahí el análisis hecho. Voy al móvil, tenemos autoservicio, porque me dicen que está el presidente en un ratito presentando a su hijo. Sí, en el sanatorio Tamendi que va ya a presentar a su salen hijo. instantes, Entonces, le dan el alta. sí, Ya le dieron el alta, simplemente va a salir y va a hacer una declaración. Vamos rápido al móvil, y obviamente es el presidente que viene el hijo con un pan, se suele decir, bajo el brazo. En este caso tendría que venir con un plan económico, digamos, bajo el brazo, con una definición política, con algo. Pero bueno, el presidente va a hablar después de lo que dijo ayer Cristina, así que en cualquier momento vamos con eso.